¿Qué tal? Sean bienvenidos a mi canal Libera tu Alma. Sé que ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos vimos, pero estoy muy emocionado por volver, por continuar con la lectura. He aprendido nuevas cosas, cómo controlar mejor los micrófonos. Quiero editar mis videos con más profesionalismo. He estado teniendo ideas para este video del que he estado esperando con ansias toda la recapitulación de Génesis, y quisiera usar quizá inteligencia artificial. Yo no soy un artista, he tenido muchas ideas, he querido pensar en dibujar para la Biblia e intentar ilustrar los relatos, pero bueno, sin más preámbulos vamos a continuar con la lectura. Estábamos en Génesis número 30, entonces hoy continuaré con el libro de Génesis del capítulo 30 al 35. Cuando Raquel llegó a ver que no le había dado hijos a Jacob, Raquel se puso celosa de su hermana y empezó a decir a Jacob: «Dame hijos, o si no, seré mujer muerta». Ante esto, la cólera de Jacob ardió contra Raquel, y él dijo: «¿Estoy yo en el lugar de Dios, que ha retenido de ti el fruto del vientre?». De cómo ella dijo: «Aquí está mi esclava, Bilha, ten relaciones con ella, para que dé a luz sobre mis rodillas, para que yo, sí, yo, consiga de ella hijos». Con eso le dio a Bilha su sierva por esposa, y Jacob tuvo relaciones con ella, y Bilha quedó encinta, y con el tiempo le dio luz a un hijo a Jacob. Entonces dijo Raquel: «Dios ha obrado como juez mío». Y también ha escuchado mi voz, de modo que me dio un hijo. Por eso lo llamó por nombre Dan. Y Bilha, la sierva de Raquel, quedó encinta otra vez, y con el tiempo le dio luz a un segundo hijo a Jacob. Entonces dijo Raquel: «Con enérgicas luchas he luchado con mi hermana, también he salido vencedora, de modo que lo llamo por nombre Neftalí». Cuando Lea llegó a ver que había cesado de dar a luz, procedió a tomar a Silpa, su sierva, y darle a Jacob por esposa. Con el tiempo, Silpa, la sierva de Lea, le dio a luz un hijo a Jacob. Entonces dijo Lea: «Con buena fortuna», de modo que lo llamó por nombre Gad. Después, Silpa, la sierva de Lea, le dio a luz un segundo hijo a Jacob. Entonces dijo Lea: «Con mi felicidad, porque las hijas ciertamente me pronunciarán feliz», de modo que lo llamó por nombre Aser. Ahora bien, Rubén fue a andar en los días de la siega del trigo, y llegó a hallar mandrágoras en el campo, así que las llevó a Lea, su madre. Entonces Raquel dijo a Lea: «Dame por favor de las mandrágoras de tu hijo». Ante esto, ella le dijo: «¿Es esto cosa pequeña el que hayas tomado a mi esposo, que ahora hayas tomado también las mandrágoras de mi hijo?». De modo que Raquel dijo: «Por esa razón él va a acostarse contigo esta noche, a cambio de las mandrágoras de tu hijo». Cuando Jacob venía del campo al atardecer, Lea salió a su encuentro, y entonces dijo: «Es conmigo con quien vas a tener relaciones, porque te he alquilado directamente con las mandrágoras de mi hijo». Por consiguiente, él se acostó con ella aquella noche. Y Dios oyó a Lea y le respondió, y ella quedó encinta, y con el tiempo le dio luz a un quinto hijo a Jacob. Entonces dijo Lea: «Dios me ha dado salario de persona alquilada por haberte dado mi sierva a mi esposo», de modo que lo llamó por nombre Isacar. Y otra vez quedó encinta Lea, y con el tiempo
le dio luz a un sexto hijo, a Jacob. Entonces dijo Lea: Dios me ha dotado a mí, sí, a mí, con una buena dote. Por fin me tolerará mi esposo, porque le he dado a luz a 6 hijos, de modo que lo llamó por nombre Zabulón. Y después dio a luz una hija, y entonces la llamó por nombre Dina. Por fin Dios se acordó de Raquel, y Dios la oyó y le respondió, por cuanto le abrió la matriz. Y ella quedó encinta y dio luz a un hijo. Entonces dijo: Dios ha quitado mi oprobio. Dios ha quitado mi oprobio. De modo que lo llamó por nombre José, diciendo: Jehová me añade otro hijo. Y resultó que cuando Raquel hubo dado a luz a José, Jacob dijo inmediatamente a Labán: Envíame para que me vaya a mi lugar y a mi país. Entrégame a mis esposas y a mis hijos, por quienes he servido contigo, y para que me vaya, porque tú mismo debes saber el servicio que te he prestado. Entonces le dijo Labán: Si ahora he hallado favor a tus ojos, por los agüeros he tenido que Jehová me está bendiciendo debido a ti. Y añadió: Estipúlame tu salario y lo daré. De modo que le dijo: Tú mismo tienes que saber cómo te he servido y cómo le ha ido a tu manada conmigo, que era poco lo que realmente tenías antes de mi venida, y se fue ensanchando hasta ser una multitud, puesto que Jehová te bendijo desde que yo entré, de modo que ahora, ¿cuándo he de hacer algo yo también por mi propia casa? Entonces él dijo: ¿Qué te daré? Y pasó a decir Jacob: No me darás absolutamente nada. Si quieres hacerme esta cosa, volveré a pastorear tu rebaño, continuaré guardándolo. Ciertamente pasaré hoy entre todo tu rebaño. Aparta tú de ahí toda oveja moteada y con manchas de color, y toda oveja morena oscura entre los carneros jóvenes, y cualquiera con manchas de color y moteada entre las cabras. De aquí en adelante, las tales tienen que ser mi salario, y mi recto obrar tiene que responder por mí en cualquier día futuro que vengas para examinar mi salario. Todo lo que no sea moteado y con manchas de color entre las cabras, y moreno, oscuro entre los carneros jóvenes, es algo hurtado si se halla conmigo. Ante esto, Labán dijo: Pues eso es excelente, sea conforme a tu palabra. Entonces apartó en aquel día los machos cabríos rayados y con manchas de color, y todas las cabras moteadas y con manchas de color, todo aquel en que hubiera algo de blanco, y todo el que fuera moreno oscuro entre los carneros jóvenes, pero los entregó en manos de sus hijos. Después de eso, fijó una distancia de 3 días de camino entre él y Jacob estaba pastoreando los rebaños de Labán que quedaban. Entonces Jacob tomó para su uso varas todavía húmedas de estoraque y de almendro y de plátano, y descortezó en ellas partecitas blancas descortezadas, por medio de dejar al descubierto los lugares blancos que había en las varas. Por fin colocó las varas que había descortezado entre del rebaño, en los canales, en los abrevaderos de agua, a donde venían los rebaños a beber, para que se pusieran en celo delante de ellos cuando vinieran a beber. Por consiguiente, se ponían en celo los rebaños delante de las varas, y los rebaños producían carneros rayados, moteados y manchados de color. Y Jacob separó los carneros jóvenes, y entonces volvió las cabras de los rebaños hacia los rayados, y todos los morenos oscuros entre los rebaños de Labán. Entonces puso sus propios hatos
aparte y no los puso cerca de los rebaños de Labán. Y siempre sucedía que cuando los rebaños robustos se ponían en celo, Jacob colocaba las varas en los canales delante de los ojos de los rebaños para que se pusieran en celo cerca de las varas. Pero cuando los rebaños se mostraban endebles, no los colocaba ahí, así que los endebles siempre llegaban a ser de Labán, pero los robustos de Jacob. Y el hombre siguió aumentando más y llegaron a ser suyos grandes rebaños, y siervas, y siervos, y camellos, y asnos. Capítulo 31. Andando el tiempo, él llegó a oír las palabras de los hijos de Labán, que decían: Jacob ha tomado todo lo que pertenecía a nuestro padre, y de lo que pertenecía a nuestro padre ha acumulado todo este caudal. Cuando Jacob miraba el rostro de Labán, pues no era para él como el Cuando Jacob miraba el rostro de Labán, pues no era para con él como antes. Por fin Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tus parientes, yo continuaré contigo. Entonces Jacob envió y llamó a Raquel y a Lea al campo donde tenía su rebaño, y les dijo: estoy viendo el rostro de su padre, que él no es lo mismo para conmigo como antes, pero el Dios de mi padre ha resultado estar conmigo, y ustedes mismos ciertamente saben que con todo mi poder he servido al padre de ustedes, y su padre se ha burlado de mí. Y a otro: si te pones a afligir a mis hijas y te pones a tomar esposas de mis hijas, no hay hombre alguno con nosotros. Mira, Dios es testigo entre tú y yo. Y pasó Labán a decir a Jacob: aquí está este majano, y aquí está la columna que he erigido entre yo y tú. Este majano es testigo, y la columna es algo que da testimonio de que yo ciertamente no pasaré este majano contra ti, y de que tú no pasarás este majano y esta columna contra mí para daño. Juzguen entre nosotros el Dios de Abraham, y el Dios de Nacor, y el Dios del padre de ellos. Pero Jacob juró por el pavor de su padre Isaac. Después de aquello, Jacob sacrificó un sacrificio en la montaña e invitó a sus hermanos a comer pan. Por consiguiente, comieron pan y pasaron la noche en la montaña. Sin embargo, Labán se levantó muy de mañana y besó a sus hijos y a sus hijas y los bendijo. Entonces Labán se puso en camino para volver a su propio hogar. Capítulo 32. Y en cuanto a Jacob, él se puso en camino, y ahora los ángeles de Dios se encontraron con él. Inmediatamente dijo Jacob cuando los vio: el campamento de Dios es este. Por lo tanto, llamó a aquel lugar por nombre Mahanaim. Entonces envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, el campo de Edom, y les dio orden diciendo: esto es lo que dirán a mi señor, a Esaú. Esto es con lo que ha dicho tu siervo Jacob: con Labán he residido como forastero, y me he quedado por largo tiempo hasta ahora, y he llegado a tener toros, y asnos, y ovejas, y siervos, y siervas, y quisiera enviar a notificar a mi señor, para hallar favor a tus ojos. Con el tiempo, los mensajeros volvieron a Jacob y dijeron: llegamos a tu hermano Esaú, y él también viene a tu encuentro, y 400 hombres con él. Y Jacob le dio mucho miedo y se inquietó, de modo que dividió a la gente que venía con él, y los rebaños, y el ganado, y el vacuno, y los camellos, en 2 campamentos, y dijo: si viniera Esaú al primer campamento y lo asaltara, entonces de seguro habrá un campamento que quede para escapar.
Después de eso dijo Jacob: Oh Dios de mi padre Abraham y de Dios de mi padre Isaac, oh Jehová, tú que me estás diciendo, vuélvete a tu tierra y a tus parientes, y yo ciertamente te trataré bien. Y indigno soy de todas las bondades amorosas, de toda la fidelidad que has ejercido para con tu siervo, porque con solo mi bastón crucé este Jordán, y ahora he llegado a hacer 2 campamentos. Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque tengo miedo de él, que venga y ciertamente me asalte, a madre juntamente con hijos. Y tú has dicho: indisputablemente te trataré bien, y con certeza constituiré tu descendencia como los granos de arena del mar, que no pueden contarse por su multitud. Y se quedó alojado ahí aquella noche, y de lo que venía a su mano procedió a tomar un regalo para Saúl su hermano: 200 cabras y 20 machos cabrios, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas que estaban dando de mamar y sus crías, 40 vacas y 10 toros, 20 asnas y 10 asnos adultos. Entonces entregó a sus siervos un hato tras otro por separado, y dijo repetidas veces a sus siervos: crucen delante de mí, y han de fijar un intervalo entre hato y hato. Además, dio orden al primero y dijo: en caso de que te encuentre Esaú mi hermano y te pregunte diciendo: ¿a quién perteneces y a dónde vas? ¿Y a quién pertenecen estos delante de ti? Entonces tienes que decir: a tu siervo, a Jacob. Un regalo es enviado a mi señor Esaú, y mira, él mismo también está detrás de nosotros. Y pasó a dar orden también al segundo, también al tercero, también a todos los que venían siguiendo a los hatos, diciendo: según esta palabra han de hablar a Esaú al encontrarlo. Y también tienen que decir: aquí está tu siervo Jacob detrás de nosotros, porque se decía a sí mismo: quizás lo aplaque mediante el regalo que va delante de mí, y después veré su rostro. Tal vez él dé una acogida afable. Así que el regalo fue cruzando delante de él, pero él mismo se alojó aquella noche en el campamento. Más tarde, durante aquella noche, se levantó y tomó a sus 2 esposas y a sus 2 siervas y a sus 11 hijos jóvenes, y cruzó el vado de Jaboc, de modo que los tomó y los hizo pasar al otro lado del valle torrencial, e hizo pasar al otro lado lo que tenía. Por fin Jacob quedó solo. Entonces un hombre se puso a forcejear con él hasta ascender el alba. Cuando llegó a ver que no había prevalecido contra él, entonces tocó el hueco de la coyuntura de su muslo, y el hueco de la coyuntura del muslo de Jacob se salió del lugar mientras forcejeaba con él. Después de eso, él dijo: suéltame, porque ha ascendido el alba. A lo cual él dijo: no te voy a soltar hasta que me bendigas. De modo que él dijo: ¿cuál es tu nombre? A lo cual él dijo: Jacob. Entonces él dijo: ya no serás llamado por nombre Jacob, sino Israel, porque has contendido con Dios y con hombres, de modo que por fin prevaleciste. A su vez, Jacob preguntó y dijo: declárame por favor tu nombre. Sin embargo, él dijo: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Con eso lo bendijo ahí. Por eso Jacob llamó al lugar por nombre de Peniel, porque dijo él: he visto a Dios cara a cara, y no obstante mi alma fue librada. Y el sol empezó a fulgurar sobre él tan pronto como pasó por Penuel, pero él iba cojeando sobre su muslo. Por eso los hijos de Israel no acostumbran a comer el tendón del nervio del muslo, que está en el hueco de la coyuntura del muslo, hasta el día de hoy,
porque él tocó el hueco de la coyuntura del muslo de Jacob, cerca del tendón del nervio del muslo. Capítulo 33. Con el tiempo, Jacob alzó los ojos y miró, y aquí venía Esaú, y con él 400 hombres. Por consiguiente, procedió a repartir los hijos a Lea y a Raquel, y a las 2 siervas, y puso a las siervas y sus hijos en el primer lugar, y a Lea y a sus hijos después de ellos, y a Raquel y José detrás de ellos. Y él mismo se adelantó a ellos y procedió a inclinarse a tierra 7 veces hasta que llegó cerca de su hermano. Y Esaú fue corriendo a su encuentro y empezó a abrazarlo y a caer sobre su cuello y besarlo, y prorrumpieron en lágrimas. Entonces alzó los ojos y vio a las mujeres y a los niños y dijo: ¿Quiénes son estos que están contigo? A lo cual él dijo: los hijos con quienes Dios ha favorecido a tu siervo. En esto se presentaron las siervas, ellas y sus hijos, y se inclinaron. Y se presentó también Lea y sus hijos, y se inclinaron. Y después se presentó José y Raquel, y se inclinaron. Ahora dijo él: ¿qué quieres decir con todo este campamento de viajeros que he encontrado? A lo cual él dijo: a fin de hallar a favor los ojos de mi señor. Entonces dijo Esaú: tengo muchísimo, hermano mío, continúe tuyo lo que es tuyo. Sin embargo, Jacob dijo: no, por favor, si se ha hallado favor a tus ojos, pues entonces tienes que aceptar mi regalo de mi mano, porque en armonía con su propósito he visto tu rostro, como si viera el rostro de Dios, puesto que me recibiste con placer. Toma, por favor, el regalo que te he traído, que encierra mi bendición, porque Dios me ha favorecido y porque yo lo tengo todo. Y continuó instándolo, de modo que lo tomó. Más tarde dijo: partamos y vámonos, y déjame ir delante de ti. Pero él le dijo: mi señor se da cuenta de que los niños son delicados y que las ovejas y ganado vacuno que están dando de mamar están a mi cargo, y si los arrean con demasiado prisa en un solo día, entonces todo el rebaño ciertamente morirá. Pase, mi señor, por favor, delante de su siervo, pero que yo mismo continúe el viaje a mi comodidad, según el paso del ganado que va delante de mí, y según el paso de los niños, hasta que llegue a mi señor en Seir. Entonces dijo Esaú: déjame, por favor, poner a disposición tuya gran parte de la gente que viene conmigo. A lo cual dijo él: ¿para qué es esto? Halle yo favor a los ojos de mi señor. Así que en aquel día Esaú volvió por su camino a Seir, y Jacob partió para Sucot, y procedió a edificarse una casa, y para su manada hizo cabañas. Por eso llamó el lugar por nombre Sucot. Con el tiempo, Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Suquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padan Aram, y asentó campamento enfrente de la ciudad. Entonces adquirió una porción del campo, donde asentó en tienda de la mano de los hijos de Hamor, el padre de Sequiem, por 100 piezas de moneda. Después de eso, erigió ahí un altar y lo llamó Dios, el Dios de Israel. Capítulo 34. Ahora bien, solía salir Dina, la hija de Lea, que ésta le había dado luz a Jacob, para ver a las hijas del país, y llegó a verla Siquem, el hijo de Hamor el Heveo, un principal del país, y entonces la tomó y se acostó con ella, y la violó. Y su alma empezó a adherirse a Dina, la hija de Jacob, y se enamoró de la joven,
y hablaba persuasivamente de la joven. Por fin Siquem dijo a Hamor, su padre: consígueme esta jovencilla por esposa. Y Jacob oyó de que ésta había contaminado a Dina, su hija, y sus hijos se hallaban en el campo con la manada de él, y guardó silencio Jacob hasta que ellos vinieran. Más tarde Hamor, el padre de Siquem, salió a Jacob para hablar con él, y los hijos de Jacob volvieron del campo tan pronto como oyeron de ello, y quedaron los hombres heridos en su sensibilidad, y se encolerizaron mucho, porque él había cometido una locura deshonrosa contra Israel al acostarse con la hija de Jacob, cuando no se debía hacer cosa semejante. Y Hamor procedió a hablar con ellos y dijo: en cuanto a Siquem, mi hijo, su alma se ha pegado a la hija de ustedes. Dénsela, por favor, por esposa, y formen alianzas matrimoniales con nosotros. Ustedes han de darnos sus hijas y han de tomar nuestras hijas para ustedes. Y pueden morar con nosotros, y la tierra llegará a estar a su disposición. Moren y negoleen en ella, y establezcanse en ella. Entonces dijo Siquem al padre y a los hermanos de ella: halle yo favor a los ojos de ustedes, y lo que me digan lo haré. Suban muy alto el dinero patrimonial y la dádiva impuesta sobre mí, y me hallo dispuesto a dar según lo que me digan. Solo denme a la joven por esposa. Y los hijos de Jacob empezaron a contestar a Siquem y a Hamor, su padre, con engaño, y a hablar así, porque él había contaminado a Dina, su hermana. Y pasaron a decirles: no nos es posible hacer tal cosa, dar nuestra hermana a un hombre que tiene prepucio, porque eso es un oprobio para nosotros. Solo con esta condición podemos darles consentimiento, que llegue a ser como nosotros, siendo circuncisado todo varón de ustedes. Entonces, ciertamente les daremos nuestras hijas, y tomaremos las hijas suyas para nosotros, y ciertamente moraremos con ustedes, y llegaremos a ser un solo pueblo. Pero si no nos escuchan para circuncidarse, entonces ciertamente tomaremos a nuestra hija y nos iremos. Y sus palabras parecieron buenas a los ojos de Hamor y a los ojos de Siquem y el hijo de Hamor. Y el joven no tardó en ejecutar la condición, porque de veras se deleitaba en la hija de Jacob, y él era el más honorable de toda la casa de su padre. De modo que Hamor y Siquem, su hijo, fueron a la puerta de su ciudad, y empezaron a hablar a los hombres de su ciudad, diciendo: estos hombres son amadores de la paz para con nosotros. Por lo tanto, que moren en el país y negocien en él, puesto que la tierra es bastante ancha delante de ellos. Podemos tomar sus hijas por esposas nuestras, y podemos dar nuestras propias hijas. Solo con esta condición nos darán los hombres su consentimiento para morar con nosotros, para llegar a ser un solo pueblo, que cada varón nuestro sea circuncidado, así como ellos están circuncidados. Entonces sus bienes y su caudal y todos sus ganados no serán nuestros, solo démosles nuestro consentimiento para que moren con nosotros. Entonces todos los que salían por la puerta de su ciudad escucharon a Hamor y a Siquem, su hijo, y todos los varones fueron circuncidados, todos los que salían por la puerta de su ciudad. Sin embargo, aconteció que al tercer día, cuando se hallaban adoloridos, los dos hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, procedieron a tomar cada uno su espada y a ir insospechadamente a la ciudad y a matar a todo varón. Y a Hamor y a Siquem, su hijo, mataron a filo de espada.
Entonces tomaron a Dina de la casa de Siquem y se salieron. Los otros hijos de Jacob atacaron a los hombres mortalmente heridos y se pusieron a saquear la ciudad, porque había contaminado a su hermana. Tomaron sus rebaños y sus vacadas y sus asnos y lo que había en la ciudad y lo que había en el campo y todos sus medios de mantenimiento y todos sus niñitos y sus esposas se los llevaron cautivos, de modo que saquearon todo lo que había en las casas. Ante aquello, Jacob dijo a Simeón y a Levi: me han acarreado extrañamiento, haciendo de mí un hedor a los habitantes del país, para los cananeos y a los pericitas, mientras yo soy pocos en número. Mientras que yo soy pocos en número, y ellos ciertamente se reunirán contra mí y me asaltarán, y tendré que ser aniquilado yo y mi casa. A su vez ellos dijeron: ¿había alguien de tratar a nuestra hermana como una prostituta? Ahí acaba el capítulo 34. Wow, estuvo fuerte. No me acordaba de todo lo que le estaba pasando a Jacob. Aquí voy a cortar el video, voy a editarlo y mañana voy a continuar con el 35 al 40 para ver cómo acabó esta historia. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por quedarte. Me ayudaría mucho si le das un like, si te suscribes para continuar con este tipo de proyectos. Me ayudaría bastante. Sin nada más que decir, que Dios te bendiga y tengas un excelente día.